Saludos a todos los amantes de la historia medieval. ¿Es cierto que en la Edad Media las damas de comportamiento ligero eran funcionarias públicas? ¿Realmente ellas fueron las primeras damas de la corte y las primeras deportistas? ¿Cómo apoyaba la Iglesia a los burdeles? ¿Y cómo la prostitución contribuía a la remisión de pecados? ¿Por qué las sacerdotisas del amor eran consideradas miembros del ejército? Hoy conocerán todo esto. Nuestra heroína se llama Margot y vive en París en la segunda mitad del siglo XV. Ella se despierta en una pequeña habitación, en una simple cama con un viejo colchón lleno de paja. El suelo es de tierra. Aquellos con más recursos, por supuesto, podían permitirse un suelo cubierto de paja. Está rodeada de parásitos. Margot está enamorada del gran poeta francés, ladrón y asesino a la vez, François Villon. Ella es modista, pero debido a la falta de dinero, ambos viven de su trabajo ocasional como prostituta. En la Edad Media, las prostitutas a menudo combinaban su trabajo de encajera, tejendera, guantería con la venta de su cuerpo. También ocurría que propietarios de tiendas, talleres y viudas de artesanos hacían esto como un trabajo extra. En general, cuando la profesión habitual de una mujer no le daba suficiente dinero, podía temporalmente convertirse en prostituta. El esposo de Margot le informa que ya ha llegado un nuevo cliente. Él corre a la taberna en la esquina y lleva todo lo que piden los clientes, mientras nuestra heroína se ve obligada a entretener al cliente. Su esposo poeta lo relatará en los versos de la balada de la gorda Margot. Esta era una Edad Media hipócrita, en realidad, una época de florecimiento de los burdeles. Cualquier ciudad medieval que se respetara tenía un burdel, o casa de tolerancia, o casa de mujeres. Según los historiadores franceses, en esa época en París, para 200.000 personas había aproximadamente 5.000 a 6.000 mujeres de comportamiento ligero. Así describe el historiador francés Jacques de Vitry a París a finales del siglo XII, las prostitutas estaban por todas partes, en las calles de la ciudad y en sus alrededores. Atraían a los eclesiásticos a los burdeles. Y si estos se negaban, les gritaban, sodomitas. Y en una misma casa podían vivir tanto profesores como mujeres que vendían su cuerpo. Las disputas entre estas mujeres y sus amantes se interrumpían a veces con debates científicos y argumentos de los hombres de ciencia. En ese tiempo, las prostitutas eran funcionarias públicas. Este importante ingreso era gestionado ya sea por el magistrado de la ciudad, la iglesia o los verdugos y carceleros. Las prostitutas recibían un cuidado especial por parte de las autoridades. Los burdeles eran propiedad del Estado, y el Estado vigilaba estrictamente para que no intentaran ofrecer sus servicios gratuitamente. En la Europa medieval, el sexo estaba prácticamente prohibido. La Iglesia no lo aprobaba ni siquiera dentro del matrimonio legal, pero la prostitución tenía una actitud ambivalente. Por un lado, era condenada, por otro, apoyada. En 1358, el Gran Consejo de Venecia incluso declaró que la prostitución era necesaria para el mundo. San Agustín formuló la posición oficial de la Iglesia: elimina a las rameras y la ciudad caerá en confusión. Todo se debía a que, para casarse en aquella época, era necesario cumplir con un censo de riqueza. Solo podía casarse quien tuviera un cierto estado, una vivienda propia y pudiera mantener a su familia. Entonces, ¿qué debían hacer los numerosos aprendices? Así que tenían que recurrir a las prostitutas durante toda su vida. Volvamos a nuestra heroína. Ella se prepara para encontrarse con el cliente. El cabello suelto estaba categóricamente prohibido para las prostitutas, ya que era símbolo de la virginidad. Las mujeres caídas debían cubrirse la cabeza con un velo. Su ropa debía tener un elemento distintivo que la separara de las mujeres honestas y además expresara el desprecio de la sociedad hacia ellas. Por lo general, era un elemento de ropa de color brillante, a menudo amarillo, que desde antiguo se consideraba el color de la lujuria. Por ejemplo, un manto amarillo, una bufanda o un ribete. Pero no siempre era así. Por ejemplo,
El conocido caperucita roja era un distintivo de las prostitutas en Berna y Zúrich. ¿Cómo imaginan ustedes la corte real medieval? ¿Damas de alta cuna y caballeros educados? No. También aquí había las mismas mariposas nocturnas. Cientos de prostitutas eran mantenidas con fondos reales en las cortes de los reyes medievales. Originalmente, en la corte medieval servían de 5 a 600 de hombres cercanos al rey y solo unas pocas damas que asistían a la reina. Los cortesanos solo podían llevar a sus esposas en raras ocasiones, como en festividades, bailes y torneos. Las necesidades sexuales del monarca y los numerosos cortesanos eran satisfechas por las chicas alegres, una gran cantidad de prostitutas reclutadas de los pueblos cercanos. Las damas de honor solo reemplazarían a las casas de comportamiento ligero a finales del siglo XV. La esposa del rey Carlos VIII, la duquesa Ana de Bretaña de 14 años, creó en la corte un departamento de buenas maneras y seleccionó personalmente a 9 damas casadas y 40 damas de honor de familias nobles. A partir de entonces, las jóvenes entretenían a los hombres de la corte solo dentro de lo permitido, charlas, juegos, canto y lectura en voz alta. Debido a la prostitución, en la Edad Media también se desató una guerra contra la higiene y los baños. Desde finales del siglo XIV, los baños comenzaron a adquirir una mala fama. La lavandera y la prostituta se convirtieron en sinónimos, y los bañeros asumieron el papel de proxenetas. Los concilios eclesiásticos y los consejos municipales emprendieron una verdadera guerra contra los baños. Sin embargo, los representantes del clero eran los clientes más frecuentes de los baños. En documentos de 1520 se puede leer que si un sacerdote lleva consigo a una chica decente, no se le permite entrar al baño, pero si lleva a una mujer de moral dudosa, sí se le permite. San Agustín exige permitir un máximo de una visita al baño al mes. Jerónimo incluso permite el baño solo a los niños. Lo que los padres de la Iglesia prescriben y exigen no está dirigido contra la higiene, sino contra la impureza interna. Pero algunos sacerdotes toman este llamado de manera literal y, en principio, renuncian al baño. Así, el arzobispo Bruno de Colonia se niega rotundamente a usar el cubo de baño. Cuando la princesa húngara y santa católica Isabel de Turingia, según las leyendas, finalmente accedió a bañarse después de muchas súplicas, solo mojaba la punta del pie en el agua y consideraba que el baño había terminado. Lo mismo sucedía con la emperatriz Agnés. Ella evitaba por todos los medios los baños calientes para no avivar los deseos carnales. Así que resulta que una de las mayores obsesiones por la limpieza en la Edad Media eran las prostitutas. Las trabajadoras sexuales independientes, como nuestra Margot, no eran bien recibidas por las autoridades. Se luchaba contra ellas, aunque sin éxito. En esa época, era más fácil ir a un burdel municipal oficial, una taberna o una barbería. Los burdeles se construían generalmente cerca de las puertas de la ciudad o detrás de ellas. Dentro de la casa de citas había numerosas habitaciones, unas 16, un baño y una sala común. Todos los hogares de mujeres estaban cerrados en la primera mitad del día, cuando la gente trabajaba. Se vigilaba estrictamente esto. Tampoco estaban abiertos durante los días festivos y los domingos. Las prostitutas, los mendigos, los monjes renunciantes y varios vagabundos vivían en barrios especiales llamados los Patios de las Maravillas. Allí, cerca de los pozos, las profesionales buscaban clientes. Sin embargo, los Patios de las Maravillas se consideraban lugares peligrosos. Los extraños que se adentraban en estos barrios estaban en riesgo de muerte. Incluso los guardias no se atrevían a entrar. Las prostitutas callejeras se llamaban libres o secretas y había que tener más cuidado con ellas. Podían fácilmente robar y matar. En general, las prostitutas en la Edad Media llevaban a cabo su trabajo de manera bastante abierta. Tenían sus propios barrios de luces rojas, su código de vestimenta y hasta se habían creado sindicatos. Las chicas solían quejarse en el ayuntamiento cuando era necesario.
golpear a las prostitutas era castigado severamente, considerado un daño a la propiedad pública. Sin embargo, el servicio no costaba mucho. A mediados del siglo XV, una prostituta en la carretera francesa no tenía derecho a cobrar más de un denario si lo hacía fuera de las murallas de la ciudad. Según la crónica del decano de Saint-Gebaud, en 1420, 4 prostitutas costaban lo mismo que un huevo. A pesar de esto, en los burdeles existían reglas estrictas. No se permitía que trabajaran menores de edad, vírgenes o chicas de la misma localidad que los clientes. A las católicas se les prohibía categóricamente atender a musulmanes y judíos. Desde el siglo XIV, en casi todos los lugares estaba prohibido visitar burdeles durante el Gran Ayuno y otras festividades religiosas importantes. Te sorprenderá saber que las mariposas nocturnas fueron las primeras deportistas en la Edad Media. Ellas participaban en eventos deportivos de varios festivales, saltaban, hacían ruedas y corrían. Ninguna mujer decente podía hacer todo esto. En algunas festividades realizaban todos estos ejercicios incluso desnudas. Y cuando el evento terminaba, las deportistas recibían sus premios bien ganados. En Viena, participaban en eventos relacionados con las carreras anuales y en el día de Iván formaban un grupo de danza y bailaban alrededor de la hoguera. Los burgomaestres se enorgullecían de agasajarlas con manjares. Incluso en las bodas, la actuación de las prostitutas era un hecho común. Se les invitaba para felicitar a los novios. Estamos acostumbrados a la imagen del caballero errante. Pero la Edad Media también nos dejó a las damas errantes. Se las podía ver en las cortes y en cualquier tipo de celebraciones, bodas, coronaciones, dietas imperiales, torneos, ferias, en resumen, en cualquier lugar donde se esperaba una alta demanda de sus servicios. Así, en el Congreso de Frankfurt de 1394, la ciudad recibió a más de 800 prostitutas. Pero el mayor número se reunió en el concilio eclesiástico de principios del siglo XV en Constanza. Ulrich von Reichenthal escribe sobre 700 mujeres secretas. Otros creen que eran hasta 1500. Según la información que ha llegado hasta nosotros, los ingresos de una mujer pública de Viena durante ese concilio alcanzaron los 800 florines de oro. En esa época, eso era una fortuna. El poeta Oswald von Wolkenstein, del séquito del emperador Segismundo, señala que muchas mujeres, atraídas por tales altos ingresos, se convirtieron en cortesanas. Sin embargo, esta profesión, aunque relacionada con los viajes, era peligrosa. Muchas prostitutas errantes terminaban, lamentablemente, en la horca. Ocupaban el escalón más bajo de la jerarquía social, estaban vinculadas al mundo del crimen y enfrentaban el desprecio de la sociedad y los insultos, mientras que sobre las mujeres públicas de las ciudades se solían expresar opiniones más benevolentes. Las cortesanas errantes constituían otra categoría de prostitutas, conocidas también como mujeres de campaña o marchantas. Seguían al ejército del gobernante a todas partes, y los comandantes de esa época y de siglos posteriores no solo permitían la prostitución en sus tropas, sino que consideraban el convoy femenino como una especie de harén, proporcionando las mejores mujeres a los oficiales y a la corte. A menudo, hasta 2000 mujeres de moral cuestionable acompañaban al ejército. Los príncipes premiaban a sus esposas militares con dinero y regalos, y algunas de ellas vestían de manera más lujosa que las esposas legítimas. A medida que el ejército avanzaba, el número de damas que brindaban placer aumentaba. Cuando se volvían demasiado numerosas, los líderes militares debían tomar medidas drásticas. En 1342, el condottiero italiano Werner von Urslingen se encontró en una situación muy difícil. De las 3.500 personas en su ejército, 1.000 eran prostitutas, chicos y diversos tipos de estafadores. Para mantener a toda esta multitud bajo control, se nombró a un jefe, conocido como el Feldfebel de las rameras. Las mujeres con responsabilidad social reducida también tenían otras obligaciones. Además de su profesión principal, lavaban, cocinaban, comerciaban, cuidaban a los heridos y construían fortificaciones.
Las mujeres soportaban todas las privaciones junto con el ejército, al igual que los hombres, se movían en marchas forzadas, cargadas con mantas, capas, trapos, ollas, sartenes, escobas, uniformes y todo tipo de pertenencias. Caminaban kilómetros por polvo y barro, algunas incluso descalzas. Es interesante que entre estas mujeres de campaña había también jóvenes aventureras de las mejores familias. Una colección de textos y canciones del siglo XVII relata la historia de dos soldados que describen, aparentemente de manera natural, a una joven noble que huyó con un soldado y se convirtió en una prostituta errante en señal de protesta, porque su esposo, según el libro, la golpeaba. Pero, ¿cómo se convirtió nuestra Margot en una cortesana? Aunque parece que ella tenía una profesión bastante honorable, era tejedora. Pero hace un par de años, como muchas jóvenes en la Edad Media, se convirtió en víctima de jóvenes violadores. En ese tiempo, la violación en la calle no se consideraba un crimen. Los jóvenes se agrupaban en bandas de 5 a 6 personas para divertirse y violaban a las mujeres al caer la noche. Cualquier mujer que paseara o caminara sola por la calle en la noche corría el riesgo de ser violada por una banda de jóvenes delincuentes. Los atacantes simplemente anunciaban su llegada con gritos para legitimar sus acciones. A veces, la guardia urbana, en lugar de ayudar a las víctimas, se unía a ellos. Después de esto, las sirvientas jóvenes, tejedoras y costureras no tenían más opción que convertirse en prostitutas. El investigador francés Jacques Rousseau ofrece cifras sobre la prostitución en Borgoña. Así, a finales de la Edad Media, en la ciudad de Dijon, 4 de cada 5 prostitutas pertenecían a la clase baja. La edad promedio en que una joven se convertía en prostituta era de 17 años. Aún más aterrador es que una cuarta parte de ellas se dedicó a la prostitución bajo la influencia de sus padres. Solo el 15% eligió su profesión por su cuenta y de manera voluntaria. Además de los burdeles, obispos, abades y feudatarios podían mantener algo parecido a un harén a expensas de sus vasallos. ¿Pero qué hacer con una joven pobre? En la Edad Media, había 2 opciones. La primera opción era ir a un monasterio. Pero en realidad, en ese tiempo, los monasterios a menudo también eran casas para mujeres. Los monasterios públicos pertenecían a la Orden de Santa Magdalena. Los propietarios de burdeles se indignaban, ya que esto era una competencia directa. Por ejemplo, el monasterio de Aviñón en el sur de Francia se fundó en el siglo XIV para combatir la prostitución. Allí se reunieron todas las mujeres de moral cuestionable, no para rehabilitarlas, sino para que prestaran sus servicios bajo el control de la Iglesia. Estaban confinadas las 24 horas del día. Las puertas del monasterio solo se abrían por decisión de la abadesa, quien también seleccionaba a los clientes a su discreción. Sin embargo, había otra opción. El Papa Inocencio III, en 1198, proclamó que a un hombre que se casara con una prostituta se le otorgaría la completa remisión de pecados. Según el derecho canónico, el matrimonio con una mujer caída se consideraba una acción piadosa. Desde el siglo XIII, se conocen casos en los que en testamentos se mencionaban recompensas para los hombres que se casaran con mujeres de casas de mala reputación. Las autoridades municipales intentaban facilitar el tránsito de las mujeres a una vida honesta de diversas maneras. En algunos lugares, ofrecían una dote para quienes se casaran con una pobre pecadora de una casa de mala reputación. En Halle, incluso existía un fondo destinado a estos fines. En Nuremberg, al esposo se le concedían derechos civiles por su acto de generosidad. Sin embargo, si después del matrimonio la mujer volvía a sus antiguos oficios, era expulsada de la ciudad, mientras que al esposo solo le quedaban el divorcio y la esperanza de que la ciudad accediera a aceptarlo nuevamente. De hecho, el matrimonio a menudo no salvaba a las mujeres pobres. En París, Dijon y Lyon, un tercio de las prostitutas estaban oficialmente casadas. Y entre las solteras, la mayoría vivían en matrimonio civil. Además, sus esposos a menudo eran sus proxenetas o buscaban clientes para los burdeles, igual que el marido de nuestra protagonista.
No sabemos nada sobre el destino de Margot. Sin embargo, hasta nuestros días se han conservado versos de su esposo, el maldito poeta de Francia, quien, tras estudiar en la Universidad de París, prefirió la vida de ladrón y vagabundo. Estos versos los habría tomado prestados, en cierto sentido, de Margot. Como permitía, no entiendo. Que me manejara con descaro. Por un raro beso a él. Perdonando groserías, insultos, golpes. Y cualquier deshonra. Hasta hoy en la noche. Sufro por él, destinado por el destino. ¿Y qué al final? Pecado y vergüenza. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete al canal. También recuerda dejar tus comentarios. Hasta la próxima en nuevos videos.